Esta mañana mientras adorábamos a Dios, el Señor me decía cosas muy maravillosas, hermanos. Y me recordaba cuando el Señor le dio a Marcela Gándara, cuando era una niña, una profecía sobre la vida de ella y cómo ella iba a tocar multitudes de gente. Yo nunca he ido a ningún concierto de ella, pero sí me han contado que cuando uno va al concierto, en la parte donde más se derrama el Señor es cuando ella aparece en escena. Porque cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Y algo que el Señor quiere que nosotros entendamos, hermanos, es que Dios es fiel a sus promesas. Nosotros creemos que nosotros vamos a condicionar la fidelidad de Dios a sus promesas, o que en algún momento Dios dice, yo le había dicho eso, pero ya no, ya con usted no quiero nada. No, hermanos, Dios nunca va a hacer eso. Es que Dios es un Dios que tiene palabra. Y cuando una persona tiene palabra por ella misma, ¿me entiende? A Dios le interesa cumplirnos las promesas a nosotros, porque Él es Dios y Él no puede negarse a sí mismo. Por eso la palabra de Dios dice que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Quiero que usted entienda en esta mañana que Dios va a permanecer fiel a sí mismo. Dios va a permanecer fiel a su palabra, porque yo no sé si a usted le pasa. Dicen que lo que uno ofrece nunca lo da. Y mi mamá siempre nos decía a nosotros, es mejor un toma que 100 te daré, ¿verdad? Porque uno dice, hermanos, a mí me pasa, por cierto, tengo una deuda ahí con Joshua, un niño de la iglesia, que yo le prometí una moto. Y mire, desde que se la prometí no ha habido manera de conseguir la bandida moto. A todo el mundo le pregunto, ¿dónde puedo comprar una moto? Y voy a una tienda, motos no, aquí no hay moto. Yo digo, uy Señor, y cada vez que veo a Joshua solo pienso la moto. Ahora estaba pensando, debería salir de este culto a buscarle la moto a Joshua, ya no le puedo quedar. Pero parece como que a nosotros los seres humanos, cuando prometemos algo, se levantan todos los obstáculos para que no lo podamos cumplir. Ustedes han visto eso. Pero qué lindo es cuando una persona tiene palabra y usted dice, fulano de tal me prometió algo y lo puedo dar por un hecho. Eso va a ser una realidad. Eso habla de quiénes somos nosotros, hermanos. Cuando Dios es fiel a sus promesas, eso habla de quién es Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es un Dios de verdad que no miente y que Él va a cumplir sus promesas. Cuando yo pienso en eso, pienso no solo en las promesas que están escritas, sino en las promesas que Dios nos ha dado a través de palabras de revelación, de profecía. ¿A cuántos Dios les ha hecho promesas? Levanten la mano. Hermano, entonces usted puede estar tranquilo. Fue Dios quien le hizo esa promesa. Fue Dios el que le habló y Él va a ser fiel a sus promesas. Y Él no se limita ante humanas circunstancias. El Señor me decía que iba a levantar aquí de entre los niños. Me ponía a mis nietas que tienen dones, ministros de alabanza y de adoración, y que iban a levantarse personas con mucho impacto, no solo a nivel de la congregación, sino a nivel del pueblo de Dios. Estando en el retiro que andábamos, hermanos, como siempre fuimos muy visitados por Dios, y en esas visitaciones de Dios, Dios me hacía tantas promesas y me aclaraba tanto el panorama de la fidelidad que tiene Él a su palabra. Así es que nosotros, hermanos, podemos estar confiados de que Dios nos ha hecho hermosas y grandísimas promesas y esperar en sus promesas. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca de un hombre del Nuevo Testamento que es para mí, yo creo que el ejemplo más grande que tenemos en el Nuevo Testamento de los discípulos de Jesús, y es el apóstol Pedro. Pedro fue un hombre que vio cumplirse las promesas de Dios a pesar de él. Dígale al hermano que está a la par, hermano, no es a través suyo, es a pesar suyo. Sí.
Es a pesar de nosotros que Dios va a cumplir las promesas que Él nos ha hecho, hermanos. Cuando Dios nos llamó, ya Él sabía la tusa con la que se estaba rascando, hermanos. Ya Él lo sabía. Cuando el Señor llamó a Pedro, ya Él sabía, desde que lo vio a Pedro allá en el mar de Galilea, ya Él lo vio. Y ya Él en su infinita ciencia y sabiduría sabía, Pedro me va a negar, pero este va a ser uno de los más amados, de los más cercanos, de los más grandes, de los más preciosos, de los más valiosos en medio de mi reino y en medio de mi evangelio. Si nosotros entendiéramos eso, hermanos, hay dos cosas por las que uno puede irse de una iglesia. Uno, porque esa iglesia deje de cumplir los propósitos de Dios y te está atrasando en los propósitos de Dios. Y otro, porque usted está atrasando los propósitos de Dios en esa iglesia. Entonces Dios dice, voy a pasar una zaranda y saco unos cuantos. Cuando usted sale de una iglesia, porque esa iglesia estaba atrasando los propósitos de Dios para usted, usted sale para alcanzar mayores propósitos. Y cuando usted sale de una iglesia porque usted es el que no entiende la visión y quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas, entonces Dios lo saca de un lugar a usted y esa iglesia sigue con sus propósitos y usted irá a ser más quebrantado en otro lugar. A no ser que le permita a Dios hablarle a su corazón, arrepentirse, bendecir y perdonar. Porque como dijo Shakira, no se puede vivir con tanto veneno. Sí, hermanos. No se puede vivir con tanto veneno. Y usted sabe quién está cumpliendo los propósitos de Dios, porque usted no tiene veneno. Si usted es el que se fue, no tiene veneno. Si es el que se quedó, tampoco tiene veneno. Porque es muy triste, hermanos, que uno trate de andar afectando los propósitos de Dios con el veneno de uno. Entonces yo creo, uy, Dios está haciendo cosas, Dios llamó a X persona. Y entonces yo voy a ponerle a todo mundo dudas sobre el llamado de esa persona. Eso no es de Dios, jamás, ni nunca. Yo no me atrevería a hacerlo. Yo no le voy a poner a nadie dudas sobre el llamado de nadie, sobre la vida espiritual de nadie, porque creo en un Dios soberano, creo en un Dios poderoso, creo en un Dios que conoce a aquellos que llama. Entonces usted sabe que usted está cumpliendo los propósitos de Dios, porque nadie puede cumplir propósitos de Dios sin perdonar, sin soltar, sin avanzar, sin dejar ir. Uno tiene que dejar ir las cosas, hermanos, las cosas que le afectan, las cosas que le ofendieron, o porque a veces en toda situación difícil hay ofensas de ambos lados, sin duda alguna. Pero ¿por qué creen ustedes que la Biblia habla tantas veces acerca del perdón? Porque, hermanos, nosotros tenemos que entender que en el pueblo de Dios, que en el reino de los cielos, Dios va a llamar a personas con defectos, con errores, con horrores. ¿Quién puede decir, ese soy yo? Esos somos todos. Entonces tus errores y tus horrores, si no desaniman a Dios, no me van a desanimar a mí. Pero si a veces uno está en un entorno donde no se comprende que Dios es imparable, que Él es soberano, cuando las personas no saben respetar la soberanía de Dios, cuando no saben respetar los tratos de Dios, entonces Dios puede permitir a veces que seamos movidos. Y hasta le puede permitir a Satanás venir y arrancarnos de donde Él nos quería, pero fuimos nosotros los que abrimos una puerta. Pero lo que pasa es que Dios, para trabajar con nosotros, necesita humildad, necesita que nosotros podamos reconocer quiénes somos. Y con solo eso, lo único que Dios necesita para cumplirle las promesas a usted y para seguir el propósito con el que lo llamó, es que usted quiera permanecer a la par de Él, aceptando cada verdad de su vida que Él le vaya revelando. ¿Cuántos en algún momento,
como dice en el curso de codependencia, hemos hecho grandes bajezas. ¿Cuántos? Hermanos, uno en nombre, dicen que nunca el mal se hizo con tanta fuerza como se hace cuando se hace en nombre de la religión. Nunca el mal se hizo con tanta gana como cuando se hace en nombre de la religión. Cuando usted está sinceramente equivocado y cree que es en nombre de Dios. Por eso Pablo traía a las mujeres y las agarraba del pelo y las arrastraba para matarlas, porque él, en nombre de la ley, en nombre de la religión, él hacía el mal con esa gana, con esa fuerza. Pero cuando uno está sinceramente equivocado, ¿cuántos han estado sinceramente equivocados? Pues yo no tengo ningún problema en aceptar cuando he estado sinceramente equivocado. Cuando uno está sinceramente equivocado, Dios le tiene compasión y le tiene misericordia. Dice, este está equivocado, pero es sincero, y yo voy a trabajar con él, y yo le voy a ayudar a salir de esos errores. Yo tengo cosas de las que me avergüenzo, de las que me arrepiento, conceptos que tuve en tiempo pasado, que digo, ay Señor, ¿cómo tuve esos conceptos? Estaba sinceramente equivocada. Cuando era joven y llegaba a la iglesia, cuando era una chiquilla y teníamos un coro, y entonces como hacíamos la diferencia entre los espirituales y los carnales, pero todos éramos carnales, hermanos. Y hacíamos la diferencia entre los espirituales y los carnales. Los espirituales éramos como el fariseo, ayunábamos, orábamos, andábamos las enaguas largas, no oíamos música mundana. Era un montón de reglas de lo que hacíamos y lo que no hacíamos. Y entonces yo le decía a Babi Sperger, que era la directora del coro, tenemos que hacer un reglamento para el coro. Porque cuando no hay buenas relaciones se hacen reglamentos. Porque a falta de la relación y de impactar a la gente con el ejemplo bueno, usted le hace un reglamento. Yo no le voy a decir a los del equipo de trabajo, para estar en el equipo de trabajo ustedes tienen que orar 1 hora por semana, tienen que venir a todas las vigilias. No, ellos no tienen ningún reglamento, existe. En esta iglesia no existen reglamentos. Nada más tratamos de marcar con el ejemplo. Pero yo recuerdo que yo le decía, tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. Era un requisito. Y los frutos dignos de arrepentimiento para mí eran mi legalismo. Tienen que andar las enaguas a lo largo que las ando yo. Tienen que no usar lo que yo no uso. Y tienen que, pero eso, yo estaba sinceramente equivocada. Y recuerdo cómo el Señor me fue sacando del legalismo a través del libro de Colosenses, cuando dice de aquellos que dicen, no vayas, ni gustes, ni aún toques. Todas las cosas que se terminan con el uso, pero que no tienen nada que ver con los apetitos de la carne. Porque hermanos, usted puede privarse de un montón de cosas, pero la carne siempre le va a andar ahí. Y el único que le va a ayudar a vencer y a vencerse es el Señor Jesús. Cuando usted no confíe en lo que usted hace y deje de hacer, sino en lo que Dios hace por usted. El evangelio no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, es lo que Dios puede hacer por nosotros. Eso lo aprendió Pedro después de muchos quebrantos. Y quiero que vayamos en esta mañana al primer versículo, y es en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. A veces deseara olvidarme que existe el tiempo y que existe el reloj. Y eso es lo que más me gusta de los retiros, hermanos. Que en los retiros no existen, ni sé yo, a las horas digo, ¿a qué horas empezamos? ¿Y qué hora es? Empezamos hace 4 horas. Ah, de verdad, no me di cuenta. Eso es lo bonito, ¿verdad? Lucas capítulo 5. Versículo 1, este es el llamamiento de Mateo. Lucas 5, 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pecadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estaban los pescadores y pecadores también, lavando sus redes.
y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿En cuál escogió el Señor para entrar, hermanos? La barca de Simón. La barca de Simón, ¿verdad? Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí estaba Pedro, hermanos. Algo que yo quiero que notemos en esta mañana es que Pedro estaba en ese momento con un fracaso en el trabajo, ¿verdad? Él era pescador y había pasado toda la noche, pero no había pescado nada. Usted sabe que toda la historia de la Biblia con el apóstol Pedro nos enseña a nosotros cómo el Señor siempre le preocupó o le ocupó la provisión material de Pedro, hermanos. Siempre. Empieza así y termina así, y ahora lo vamos a ver. La vida de Pedro empieza con una provisión material y termina con una provisión material. Y ahí está Pedro fracasado en su negocio de pescador, y el Señor, pudiendo escoger otras barcas, se sube a la barca de Pedro y le dice, Pedro, en este negocio fracasado puedes ponerlo a mi servicio y puedes bogar mar adentro, dejarme sentar en la barca y predicar desde aquí. Usted sabe, hermanos, que el Señor puede usar hasta nuestro fracaso para glorificarse. Y no solo glorificarse para su reino, sino glorificarse a favor suyo. Es que al Señor sí le interesa lo que a usted le interesa, hermanos, pero quiere que usted alcance lo que necesita alcanzar en su voluntad y no con sus propias fuerzas. Y entonces Pedro, tan sincero como siempre, porque Pedro era como la chimoltrufia, como decía una cosa, decía otra. Sí, Pedro era totalmente transparente. Si algo me gusta de Pedro era eso, que él metía la pata, pero la metía sinceramente, ¿verdad? Y él le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué tenía Pedro aquí, hermanos? Fe en las palabras del Señor. Pedro no estaba totalmente negativo como muchas veces nosotros, que le contradecimos al Señor y le contradecimos. No, pero es que eso ya yo lo probé. No, pero es que eso no funciona. No, bueno, pero si Jesús le dice hágalo y punto, nada más créale al Señor. Y entonces dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se imagina, hermanos? ¿Dónde estaban esos peces? Seguro el Señor toda la noche les había dado orden a los peces. No se me van a aparecer ahí en el mar de Galilea. Se me van a hacer a una orilla y cuando vean una red ustedes no entran. Hermanos, cuando yo veo un Dios que tiene poder sobre los eventos de la naturaleza, un Dios que tiene autoridad sobre el sol, la luna, las estrellas, sobre los animales, que es Rey y Señor de la creación, me hace solo creer en su soberanía. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar la soberanía de Dios? Hermanos, aceptar la soberanía de Dios es una lección que le cuesta mucho a nuestra humanidad. Pero cuando usted acepta la soberanía de Dios, es algo tan paradójico, porque usted acepta la soberanía de Dios y como que la soberanía de Dios se vuelve en su favor. Cuando yo me pongo a tal vez a contradecir con Dios, pero cuando yo me tiro de panza y le digo, Señor, yo acepto tu soberanía, como en el retiro la noche de antenoche, estuvimos hablando sobre la oración y yo estaba muy enferma en el retiro, hermano, solo Dios me pudo ayudar. Y esa noche yo dije, bueno, vamos a orar. Y el Señor me dijo, yo estaba sentada porque me dolía hasta el espíritu, me dolía hasta el reloj, como digo yo. Todo me dolían los huesos, las caderas, el estómago, la panza, todo. Es que es una gripe horrible. Ojalá no se le pegue a nadie, porque esa gripe uno cree que va a morirse.
Y yo estaba ahí sentada con ese frío, porque Saavedra estaba pero fríísimo, rematado. Y el Señor me dice, póstrese en la alfombra. Ay, Señor, ¿cómo me voy a postrar en la alfombra ahí, quedar con, perdonen la expresión, con el rabo para arriba y todos estos aquí sentados alrededor? Bueno, ahí voy a tirarme en la alfombra. Y me tiré en la alfombra, hermanos, a aceptar la soberanía de Dios. A decirle, Señor, acepto tu soberanía. Aquí estoy. Siempre voy a besar tus manos, sea con lo que vengan tus manos a mi vida, con bendición, con zaranda, con enfermedad, con disciplina, con lo que quieras, siempre voy a besar tus manos. Y le dije, aunque me mataras, en ti esperaré. Vea, hermanos, no teníamos 3 minutos y a mí la gloria de Dios me ha envuelto de una manera como para morirme. Y me ha caído el fuego de Dios en la espalda, que yo sentía como si me hubieran puesto una plancha hirviendo. Y a partir de ahí la gloria nos cayó a todos. Y no sé cuántas horas estuvimos ahí, aceptando solamente su soberanía y diciendo, no me voy a quejar, Señor. Nunca he venido a Saavedra tan enferma que hasta me imaginaba la ambulancia en mi mente. De ahí es capaz, vamos a tener que ya. Y a ratos decía, decirle a Michael que me devuelva para la casa. Pero siempre poniéndole al mal tiempo buena cara. Y diciendo, es necesario que esté aquí, hermanos. Cuando usted en el nombre del Señor hace lo que Él le pide, a Pedro le dijo, echa las redes, tírelas otra vez. A mí me dijo, tírese en la alfombra, tírese de panza ahí. Y no pida ni que la sane, no, acepte mi soberanía, reconozca quién soy yo y de qué se trata esto, que se trata de ti, se trata de tu amor, se trata de tu voluntad, se trata de conocer más a Dios. Entonces, hermanos, cuando usted se deja guiar por el Señor, ve los milagros del Señor. El problema con nosotros es que siempre queremos darle instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas. Queremos darle instrucciones y hasta muchas de nuestras oraciones son manipulaciones queriendo decirle a Dios cómo debe actuar Él, cómo debe operar Él. Y saben, hermanos, ahí el Señor en esa visitación que hablé lenguas que nunca había hablado, que sentía que me iba a morir, que tuve tantas visiones y revelaciones, me dijo, yo soy Jehová tu sanador. Y me sentí muchísimo mejor después de ese momento. Todavía tengo como un poquillo de resfrío, pero ya me sentí muchísimo mejor. Así aquí el apóstol Pedro tira las redes y dice, bueno, yo en tu nombre echaré la red. Y dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El Señor me dijo, hasta aquí les he dado mucho. Sigue la parte de más y la otra de abundantemente. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hasta aquí Dios nos ha dado mucho, pero a ellos les dio mucho. Ahora sigue más abundantemente, porque Él da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y entonces dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. ¿Se imagina qué pesca más milagrosa? No solo para ellos, sino para los compañeros. Unieron las barcas y echaron las redes, y las 2 barcas se hundían de tanta provisión. ¿De qué tamaño tiene usted a Dios, hermanos? Yo creo que Dios puede hacer cosas de verdad tan maravillosas. Ahora, ¿de qué se estaban tratando esos peces? Aquí no solo era la solución de la economía de Pedro, que por supuesto a Dios le interesa. Hermanos, a Dios le interesa que usted esté bien económicamente. Pedro andaba pescando porque con eso él sostenía una familia. Él no solo tenía esposa, hijos, hijas. Ustedes saben que las hijas de Pedro escribieron evangelios
que nosotros no los tenemos, pero que en la historia de la iglesia están las cartas de las hijas de Pedro. No solo tenía esposa, tenía hijas, tenía suegra. Mantenía a la suegra. Pedro no era un hombre irresponsable que no le importaba la provisión de su casa. Siempre andaba pescando, viendo a ver qué hacía para sostener a su familia, hermanos. Y el Señor no solo le dio los peces que ocupaba en ese momento, la provisión para que abasteciera las necesidades de su casa, sino que también le estaba dando un símbolo de lo que iba a hacer con él como pescador de hombres, de las multitudes que Pedro iba a ganar para Cristo. Y sigue diciendo ahí, me encanta, esta es la parte de la narración que más me bendice, la del versículo 8, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, gracias por la provisión. No, cuando Dios hace milagros. ¿Y sabe qué hacen los milagros de Dios? Mostrarnos a nosotros quiénes somos nosotros. Y cuando Dios le hizo el milagro de la provisión, Pedro se dio cuenta no solo quién era Jesús, sino quién era Él. Eso es lo más maravilloso de cuando los milagros vienen de Dios. Dios le muestra a usted quién es Él, pero le muestra también quién es usted. Y lo que Pedro sintió ahí dice, Simón Pedro cayó de rodillas, un acto de adoración ante Jesús. Hermanos, cuando nosotros recibimos la provisión de Dios, tenemos esos actos de adoración, de agradecimiento. Él nos dijo, ay sí, ay mira qué dicha, ven. Sí, y a veces nosotros hasta queremos participar del milagro y no darle toda la gloria a Dios. Ah, sí, bueno, es que yo, el maestro, es que yo hice la red así de esa manera. La levanté, la tiré, la hice de otra forma. Entonces siempre queremos tener parte de la gloria del milagro. Pero cuando usted dice, aquí yo no hice nada, aquí yo lo único que hice fue en tu nombre echar la red. Yo siempre he dicho, cuando he escuchado y he leído de los grandes avivamientos y he leído las historias de las iglesias grandes, de los hombres que Dios ha usado con grandes moveres de Dios, yo siempre he dicho, siempre se les olvida decir, no sé, si a mí me entrevistaran, ¿cómo es que caminando en libertad? Yo diría, no sé, por la pura gracia, como me dijo el Señor en el retiro, eres misericordia mía. ¿Sabe que eso es lo que usted es? Usted no es nada, ni yo soy nada, solo somos misericordia de Dios, hermanos. Y Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No hay nada más precioso que los milagros de Dios nos lleven a darnos cuenta de la persona que nosotros somos. ¿Cómo se sintió Pedro ahí, hermanos? Primero, se dio cuenta de la soberanía de Jesús. Se dio cuenta, en este mar no había ni una lumina anoche. No había nada. Nada. ¿Cómo sabe dónde tengo que echar la red para sacar los peces? Tiene que ser Dios. Y cuando un hombre ve a Dios, al igual que Isaías allá en el capítulo 6 de Isaías, cuando vio al Señor, él le dijo, ay de mí que soy muerto, porque he visto a Dios siendo un hombre de labios impuros. Esa es la diferencia, hermanos, entre la religión, el legalismo y la relación con Dios. Es que cuando usted no entiende las cosas divinas y espirituales, cree que hasta las bendiciones son a causa de lo santo que es usted. Señor, bendígame más para que todos vean qué calidad de santo soy yo. No, hermanos, cuando uno ve a Dios, dale, y usted tiene una comunión y una revelación de quién es Él, entre Dios más le bendice, más pecador se siente usted.
Y es que cuando uno se empieza a sentir muy carga en sus propias fuerzas, es cuando el Señor interviene y lo deja en la calle. Y Él lo puede dejar hasta chingo, hasta con una mano adelante y una mano atrás, hermanos. Les leía yo a los hermanos un testimonio que nos conmovió tanto. Estamos leyendo un libro y por cierto, ahí ando unas copias buenísimas de un libro que se llama algo de cómo era en su presencia, Michael, el experimentar su presencia. Pero esos hombres, hermanos, que de verdad han conocido a Dios, ustedes no saben, Dios por su misericordia, como ustedes lo saben, que puedo decir, apártate de mí, yo soy una pecadora, me ha llevado 3 veces del lado allá del océano Atlántico, ¿verdad? Hermanos, y yo nunca entendía por qué es tan lindo Europa, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanta riqueza? ¿Por qué es tan precioso? ¿Por qué no es que hay un museo, sino que usted camina por un museo donde quiera que vaya? Pero si usted lee la historia de la iglesia, estoy leyendo un libro de 1666, unas cartas que escribió un hombre, usted entiende que esos países se iniciaron con gente demasiadamente santa, correcta, conscientes de sí mismo, acercándose siempre a Dios, sintiéndose pecadores, gente que de verdad conoció a Dios. Y hasta muchas de las cosas que nosotros criticamos a veces a la Iglesia Católica, se las criticamos por nuestra ignorancia. Porque los inicios de ellos fueron buenos, hermanos. Luego se torcieron. Pero nosotros los cristianos, ¿no es cierto que también nos torcimos? Y nosotros criticamos la hostia, ¿verdad? Y cómo toman ellos la Santa Cena. Y ahora en el retiro, analizando cómo se toma la Santa Cena, nosotros somos otro invento de tomar. La Santa Cena de la Biblia no se parece en nada a la que tomamos nosotros. Se parece a la que hacíamos el año pasado. A esa se parece, a la que no volvimos a hacer. Es totalmente otra cosa. Y nosotros hablamos y criticamos porque ignoramos mucho. ¿Y sabe qué critica la gente? La gente critica lo que no entiende, lo critica. Y lo que es nuevo, lo critica. Lo que no comprende. Pero cuando usted comprende ciertas cosas, nosotros criticamos lo de los santos óleos, ¿verdad? De que los católicos van y echan los santos óleos a un muerto, que esa es una de sus... es que yo nunca he sido católica, entonces no, de los sacramentos, no me sé los términos. Pero usted no cree que sería muy bueno si cada vez que alguien se va a morir llega un cristiano y lo reconcilia con Dios y lo mande con Dios. Seguro eso fue lo que ellos intentaron al principio, cuando pusieron esos sacramentos, es decir, cuando alguien está a punto de morir, vamos a ir, lo vamos a persinar, le vamos a decir, a perdonar los pecados. Y usted no sabe que la Biblia dice que nosotros podemos perdonar pecados. Sí lo dijo Jesús cuando resucitó. Al que ustedes le retengan los pecados les serán retenidos, y al que se los perdonen les serán perdonados. Y por eso la Santa Cena, cuando Pablo les habla de tomar la cena indignamente, la Santa Cena nunca tiene nada que ver con pecado, nunca. La Santa Cena más bien tiene que ver con recordar de que ya no tenemos nada que ver con pecado. La Santa Cena tiene que ver con comunión, con amor entre los hermanos. Y es ahí donde Pablo nos manda a que reflexionemos cómo tomamos la Santa Cena. Si menospreciamos a otras personas, hermanos, si usted menosprecia a otro cristiano porque usted se siente tan santo, usted está tomando la Santa Cena indignamente. Eso es tomarla indignamente. Dice, ustedes se creen más unos que otros, menosprecian a aquellos por los que Cristo derramó su sangre. Eso es tomar la cena indignamente. Pero nosotros todo lo hemos tergiversado, no hemos tenido la luz de Dios para entender, hermanos. Y entonces aún cuando Dios nos quiere bendecir y cuando Dios hace milagros a favor de nosotros, queremos llevarnos parte ¿de qué se diría? De la gloria. Participar y decir, y Pedro entonces así es que yo, como he sido pescador toda la vida, ¿verdad? Como yo oro tanto, ¿verdad?
Entonces, por eso fue que yo supe exactamente dónde tirar la red. Pero hermanos, cuando usted tiene una relación de verdad con Dios y lo ve hacer milagros, usted más bien lo que quiere es tirarse al suelo de panza y decir: apártate de mí, yo soy un hombre pecador. ¡Qué belleza esa sinceridad de Pedro! ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Cuántos podrían ante un milagro de Dios? ¿Un milagro de qué estaba haciendo Dios aquí? De provisión. Pero nosotros más bien entonces queremos decirle a la gente: Dios me proveyó a mí porque como soy el más santo. No, Dios, Catherine Kuhlman dijo que Dios no usa al más santo, sino al más dispuesto. La mujer sirofenicia, que era extranjera, tenía más fe. Y Jesús le dijo: ni aún en Israel, eso se lo dijo al centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús, en donde encontró más fe fue en extranjeros, en el centurión, en la mujer sirofenicia. Y Dios lo que honra es la fe, hermanos. Nosotros necesitamos mucho entender cómo trabaja el Señor. Y le decimos: Señor, ¿cómo puede ser que usted me haga esto a mí, que tengo tantos años de seguirlo? En vez de decir: ¿cómo? ¿Por qué no a mí? Y el Señor nos puede decir: ¿y por qué a usted no? ¿Y por qué a nosotros no? Yo les contaba a los hermanos ese testimonio de un hermano, pastor siempre, un pastor fiel, hermanos, y sentándose a escribir un sermón, le dio un derrame y quedó paralizado, hermanos. Y dice que en ese tiempo del derrame se volvió el hombre más impío del mundo y él no sabía por qué. Dice que la inmoralidad era parte de sus pensamientos, la vulgaridad, la inmoralidad, todo. Y él no entendía cómo Dios en el momento del derrame, siendo él un siervo de Dios, permitía que en ese cuerpo inmóvil le llegaran solo malos pensamientos, tentaciones, cosas horrorosas que él creía que no tenía. Hasta que el Señor se le apareció y le dijo: usted siempre ha sido ese hombre mismo. Le dijo: no es Satanás, porque él decía: Señor, reprenda al diablo. El Señor le decía: no es Satanás, ese es usted sin mi gracia. Siempre ha sido ese, sin mi gracia. Por eso Pedro lo entendía claramente. Hermanos, es que el Señor nunca nos va a hacer sentir mejor que otros. Nunca. Más bien nos va a hacer sentir el más vil de los pecadores, como dijo Pablo. Pablo dijo: y a mí, que soy el más vil de los pecadores. Y no lo dice hipócritamente, lo dice honestamente. Y aquí Pedro no está diciéndolo figurativamente. Él se tiró, adoró por el milagro de la provisión y dijo: apártate de mí, Jesús, yo soy un hombre demasiado pecador para estar con un Dios tan poderoso, tan soberano, tan grande, tan maravilloso. Y a veces nosotros pensamos: ¿por qué no me han llevado a mí a tal lado? Yo tan santo que soy. ¿Por qué no me han puesto en tal puesto? Tan santo que soy yo. No, hermanos. Dios es el único que nos puede cambiar. Pero aun cuando Él nos cambie, fue Él el que nos cambió. Usted sigue siendo el mismo pecador. Y si lo bueno que la gente ve en usted es a Cristo. Porque si le quitamos a Cristo, ¿qué queda, hermanos? ¿Qué queda? Y entonces sigue diciendo ahí: porque por la pesca que habían hecho, ¿qué se apoderó de Pedro? El temor. Hermanos, usted sabe que una de las debilidades del apóstol Pedro era el temor. Y usted sabe que la mayoría de errores que nosotros cometemos nos lo hace cometer el temor. Pero usted sabe que el temor inicia en el rechazo. ¿Cuántos son temerosos aquí? Hermanos, por miedo hacemos tantas cosas, por miedo. Pero el temor empieza en el rechazo. Y él dice, el temor se había apoderado de él.
Tenía miedo de la pesca milagrosa. Es como que vengan aquí, yo no sé qué le está pidiendo usted a Dios. Y usted, tal vez Pedro decía, unos pececillos para venderlos hoy, comprar la comida de la casa, para llevarle a mi suegra, para que no deje de estar brava, para llevarle a mi esposa, a mis hijas, la provisión del día. Pero no le dieron la provisión del día, hermanos, era una abundancia. Y que la abundancia te llene de temor. Yo creo que sí, hermanos, sí se puede uno asustar. Usted sabe que usted vaya hoy y se pegue la lotería, y se pegue el acumulado. Apártate de mí, soy un hombre pecador, Señor. Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo Jesús a Simón? Léalo conmigo, no temas. Dígale al hermano que está a la par, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué maravilloso, ¿verdad, amados? La grandeza de Dios y su poder nos lleva a reconocer en verdad lo que nosotros somos. Si Dios es el que te está bendiciendo mucho y estás parado en la línea correcta, vamos a tener en usted cada día una persona más humilde, más consciente de su pecado, más adoradora, más dependiente de Dios y menos dependiente de sí misma. Ese es el resultado de una relación con un Dios vivo, que es muy diferente al resultado de una serie de dogmas que nos aprendimos en la iglesia organizada o en la iglesia institucional. Si vamos a ver Mateo 17, 24, para ver otro episodio de Pedro tan hermoso. ¿Están aprendiendo en esta mañana, hermanos? ¿A cuántos el Señor les está hablando? Sí. Yo tiro la palabra, yo tiro la red, pero Dios es el que le habla a usted de cosas que yo misma ni entiendo. Yo misma ni sé. Él estará hablando a cada uno de una cosa, de otra, y resolviendo asuntos inconclusos ahí. Cosas del corazón, pensamientos equivocados y cosas que están ahí. ¿Qué les dije? Mateo 17, 24. Vean qué precioso este episodio de la vida de Jesús. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. Ay, es que este Pedro, ¿verdad, hermanos? Los que cobraban los 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Hermanos, en el Antiguo Testamento se había acordado que todo hombre mayor de 20 años tenía que dar un impuesto obligatorio al templo, porque el templo llevaba muchos gastos económicos. Tenían que matar cada día animales, sacrificar, tener especies aromáticas, los vestidos de los sacerdotes. Imagínense que era un sumo sacerdote y 7,000 sacerdotes. Todo ese mantenimiento más el ornamento del templo. Entonces todo judío tenía que pagar obligatoriamente un impuesto al templo una vez al año. Lo cobraban como por ahí del mes de marzo. Anunciaban, este es el mes de pagar el impuesto al templo. Y todos sabían que tenían que pagarlo. Y entonces era como el salario de 2 días de trabajo. Y entonces dice que le preguntaron a aquellos, como siempre, tratando de hacer caer a Jesús, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro dijo, sí. ¿Por qué Pedro dijo sí? Porque ya había visto a Jesús pagar el impuesto en otras ocasiones, ¿verdad? Sí, y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió,
de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles. Aquí cuando Jesús dice para no ofenderles, usa la palabra escandalón, que quiere decir para no hacerlos pecar, para no serles mal ejemplo, para enseñarles lo que tienen que hacer. Usted sabe, hermanos, que nosotros enseñamos lo que tenemos que hacer con el ejemplo. Y el Señor dice, para no ponerles tropiezo, para no hacerlos pecar, para enseñarles con el ejemplo. Y vean lo que manda hacer a Pedro. Le dice, ve al mar. ¿Qué sabía hacer Pedro, hermanos? Si hubiera vendido copos, le hubiera dicho, vaya, saque la marqueta de hielo, ¿verdad? Raspe el copo, ¿verdad? Y ahí, pero Pedro era pescador. Entonces, ¿a qué lo mandó el Señor? A lo que él sabía hacer. Y entonces le dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Verdad que es lindísimo este ejemplo, hermanos? Porque el Señor no se metió la mano en la bolsa y de la túnica y dijo, tomen, aquí está el estatero, que son, pagan los 4 dracmas, los 2 de cada uno, ¿verdad? Vaya para que pague. No, le dijo, vaya pesque. Vaya pesque y allá en el mar saca el pez y ahí va a estar la provisión, hermanos. Usted sabe que el Señor aquí nos deja varias enseñanzas. El cristianismo y el ser buenos ciudadanos van de la mano. Él no dijo, nosotros no vamos a pagar nada, despistémonos, vámonos. Por si yo soy el Señor del templo, ¿qué les pasa? No. No, nosotros tenemos impuestos que pagar, ¿verdad que sí, hermanos? Nosotros tenemos deudas que honrar. Y usted sabe, hasta el día de hoy, entonces es ahí donde se cambiaron a través de la Iglesia Católica esas políticas, y entonces después cambiaron, después creo que vino Vespasiano y un emperador romano con los años después de la destrucción del templo, y entonces ya se pagaban esos impuestos juntamente con los impuestos que pagaban a Roma, y ellos desde ahí se hacen cargo de las iglesias católicas, ¿verdad? Que ellos no recogen diezmos ni ofrendas, no, porque con los impuestos ahí va incluido el sostenimiento de la Iglesia Católica. Ahora, hermanos, el Señor aquí lo que nos quiere enseñar es que en el trabajo está la bendición. ¿Sí? ¿Qué sabe hacer usted? Su trabajo con la dirección de Dios, dejando que sea Dios que le diga dónde tire las redes, dejando que sea Dios que le diga cuándo vaya a pescar, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Dios va a hacer que de la boca del pez le saque lo que usted tiene que pagar. El Señor estaba interesado en las necesidades económicas de Pedro, pero también estaba interesado en que Pedro supiera que él era un Dios de milagros. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer un milagro a través de su trabajo? Sí, ¿qué es lo que usted sabe hacer, hermano? Solo déjese guiar por el Señor. Déjese guiar. Déjese guiar. Ahí donde usted antes no pescaba, va a pescar. Ahí cuando tenga que pagar los impuestos, cuando usted quiera dar el diezmo. Yo no sé a cuánto les alegra dar el diezmo, pero a mí me alegra toda la vida. Un día de esto salí a caminar con Catalina, como media hora caminamos juntas, y entonces todo ese tiempo lo usé para hablarle a ella sobre el diezmo. Yo les conté, ¿verdad? Porque yo pienso que es una lección que ella tiene que aprender. Yo cuando le trato de enseñar a mi hijo, siempre le digo, no se coma el diezmo, no se coma la semilla. Dios le da semilla al que siembra. Usted no tiene para sembrar, fue porque se comió la semilla.
Cuando Dios le dé, saque primero la semilla de sembrar. Y ese día caminé con Catalina, le expliqué todo y ella, como es tan inteligente y hace preguntas y todo, y yo le dije, mamita, y ella siempre viene porque yo le doy ofrenda, ¿verdad? Y que le dé el diezmo. Pero entonces yo le explicaba eso, usted está dando lo que yo le doy, pero Dios quiere que usted le dé de lo suyo, que usted aprenda a darle a Dios. Hermanos, ¿por qué nos ha costado tanto creerle a Dios? Yo estoy tan convencida de lo que la Biblia dice, que no entiendo cómo algunos no. Hermano, créale a Dios, créale. Y yo le doy como consejo, cuando usted no tenga, de lo que tiene y pruebe a Dios. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el Señor dijo en Malaquías, pruébeme en esto. O sea, en esta área, venga, pruébeme a ver si yo no le voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Yo les he contado hace muchos años que nosotros estábamos pasando un tiempo de escasez, pero yo no creo que los tiempos de escasez son malos, son buenos, son lecciones de vida para nosotros, hermanos. Y el Señor me dijo, lavando yo unos trastes, ya yo estaba sirviéndole a Dios como pastora. Y el Señor me dijo, pero no recibía nada, no tenían ninguna bendición económica ni nada, solo servía, pero eso es mucha bendición, servir. Y yo lavando los trastes, el Señor me dijo, yo quería bendecirlos económicamente, pero no me voy a brincar las leyes de mi palabra, no me voy a brincar mi palabra porque ustedes son mis hijos y ustedes no están dando el diezmo. Así me dijo el Señor. En la noche cuando llegó Adrúbal del trabajo, yo le dije, Adrúbal, vieras que el Señor me dijo esto, que no estábamos dando. Sí, Katia, dice, yo como este negocio ha estado quebrando, yo no he estado dando, pero voy a empezarle a dar. Voy a empezarle a dar y no vamos a dejar de dar a la iglesia lo que tenemos que dar. Hermanos, desde ahí nunca más recuerdo haber vuelto a pasar tiempos duros ni difíciles. Ahora, yo escuché la voz de Dios y la obedecí. En esta mañana puede que usted esté escuchando la voz de Dios a través mío, hermanos. Hay personas que, bueno, un día esto ya me va a enseñar de eso. La gente que tiene lástima de sí misma, no quisieran ni contar cuando Dios las bendice para que la gente les siga teniendo lástima, pero eso es una atadura que tiene que ser sanada. Y si usted prueba a Dios, Dios no le va a fallar porque Él es fiel a sus promesas. ¿Cómo creen ustedes que se siente el Señor cuando ve a alguien que dice no tengo, pero voy a dar todo lo que tengo porque le creo a Dios? Hermanos, es que si usted le cree, le aseguro, porque la palabra de Dios no miente, que Él le va a hacer el milagro hasta para que usted pueda pagar los impuestos que lo tienen atormentado. Y es que usted no puede ser que otra persona asuma lo suyo, pero que usted no se corrija en lo que usted se tiene que corregir. Cuando como iglesia nosotros ayudamos a alguien, siempre yo me cercioro de decirle, usted le da a Dios. Porque la Biblia dice que el Señor reprenderá al devorador, hermano. Si uno no puede estarle alimentando el devorador al hermano. Entonces, un ejemplo, fulano de tal no le da a Dios porque no le alcanza. No le alcanza la fe. No es la plata lo que no le alcanza. Lo que no le alcanza es la fe. Entonces el otro le da a Dios porque la fe le alcanza. Entonces el que no le da tiene el devorador encima. Entonces el otro que sí le da, entonces tome para el devorador suyo. No, hermanos. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Vaya, pesque, vaya. Lo mandó a trabajar, vaya, trabaje. Vaya, haga lo que usted sabe hacer. Hermanos, tal vez la viuda no tenía trabajo, pero tenía fe. Y tanta fe que dio todo lo que tenía, toda la provisión, con lo único que le quedaba para vivir. Hermanos, estamos hablando del Dios que hizo que los peces no aparecieran en la noche y aparecieran cuando Él le dijo a Pedro, eche las redes. Yo le aconsejo, el consejo de la palabra, hermanos.
eche lo que Dios le pide que usted eche. Y Dios va a hacer la parte que a Él le corresponde. Ahora, yo no traía pensado hablar desviarme por ahí, no, pero seguro el Señor me está mandando a echar las redes por ahí, ¿verdad? Vamos ahora a Mateo 14, 26. Yo amo la palabra de Dios, me encanta leerla. Y yo los bendigo y los desato en el nombre del Señor para que ustedes les alcance la fe, para que vean la provisión sobrenatural de Dios en la vida de ustedes. ¿Qué les dije? Mateo 14, 26. Dice, vamos a ver, esto es cuando Pedro caminó sobre el mar, dice. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Donde estaba Pedro siempre había que decir, no temáis. Siempre. Cualquier parecido, mera coincidencia. Es que las personas que somos miedosas dependemos solo de Dios. Hermanos, si Dios no estuviera por mí, yo no sé dónde estuviera yo, ¿verdad? Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Ay, es que ese Pedro sí me cae bien a mí. Señor, si eres tú. Seguro si yo hubiera andado ahí, hubiéramos sido muy amigos, Pedro y yo. Me hubiera identificado mucho con él. Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque él era medio aventurero, ¿verdad? Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo me lo imagino todo feliz, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo Pedro, hermanos? Otra vez, miedo. Necesitamos ser sanados. Hermanos, solo el confiar en Dios nos puede hacer caminar sobre las aguas. Todo nos da miedo, aunque el Señor sea el que nos está diciendo, venga, venga, venga. Vean, amados, con este asunto que si Dios me permite en estos días ya finiquitamos de esa propiedad que vamos a adquirir, es tan exactamente lo que me hubiera gustado a mí. Es tan exactamente. Ayer que estábamos en Savegre y ellos me decían, ay, ya no vamos a volver a Savegre. Digo, ay, no, jamás. Savegre es un amor de mi vida. Sí, tenemos que venir de vez en cuando, ¿verdad? Pero, hermanos, se parece tanto, es tan bonito que en vez de pensar, sí, fue el Señor. Ay, digo, voy a caminar sobre las aguas y al rato siento que me quiero hundir, ¿me entiende? Al rato digo, ay, Dios mío, ay, Señor Jesucristo, porque así somos nosotros de temerosos, hermanos. Pero cuando somos temerosos, ¿qué hace Dios? Él dice, qué dicha, esos valientes eran los que yo andaba buscando. Mi mamá tuvo un perrillo que siempre tenía tanto miedo, yo no sé si Lorena se acuerda, que Laura lo había acariciado abajo de un piso. Era tan maltratado el perrillo que siempre andaba temblando así. Mi mamá lo llevaba a la pulpería y el pulpero le decía, doña Alicia, qué perro más valiente ese suyo. Porque temblaba así, si uno le hablaba, si se le acercaba. Si sacábamos la manguera para bañarlo, donde veía la manguera se desarmaba así. Ya el temblor era terremoto, ya. Se descomponía, se desmayaba, hermanos. Porque había recibido tanto maltrato. Ustedes pueden entender de dónde vienen nuestros temores, hermanos. Yo me pongo a pensar, ¿cómo fue la niñez de Pedro, hermanos? Pero entonces cuando nosotros somos así, el Señor dice, esos valientes son los míos, esos así de valientes. Y es que el poder de Dios se perfecciona a través de nuestra debilidad. Y como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe por qué Pedro vivía tantas cosas lindas? Porque era tan miedoso, tan temeroso. Y hacía tantas cosas a causa de sus temores y le permitía a Dios glorificarse en su vida. Y entonces el Señor dice ahí, pero al ver
el fuerte viento, primero está de aventurero, quiere caminar. ¿Por qué no se quedó sosegado en la barca? Nada más, mira qué lindo el Señor caminando sobre eso, Señor, qué carga caminando sobre. Ay, Señor, yo quiero también. Yo quiero caminar. ¿No es cierto que nosotros queremos caminar sobre las aguas? De ahí sí, hermanos. Tenemos que exponernos al ridículo. Porque él iba ahí caminando así, de un pronto a otro, ya dejó de ver a Jesús, ya vio los vientos y todo, ya empezó a hundirse, y ya lo que se expuso, ya la aventura se le convirtió en un ridículo. A veces nos puede pasar eso. ¿A cuántos se les ha convertido la aventura en ridículo? Pero ahí es, ¿qué hizo el Señor con Pedro? Desecharlo, hermanos. Desde que él le dijo allá, sígueme, él sabía que él estaba diciendo, sígueme. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Dígale al hermano que está a la par, hermano, permanezca. Ya el Señor, usted no tiene decepcionado al Señor. Ya el Señor sabía, sí. Nada más siga adelante. ¿Qué es que yo sí meto la pata? Ah, sí, como dijo el chavo, ¿verdad? ¿Que yo qué? Ah, sí. Que usted sí se jala torta. ¿Que yo qué? Ah, sí, es cierto. Qué belleza, ¿verdad, hermanos? Yo no sé, yo disfruto tanto de todas las personas con las que camino, que nos amamos tan genuinamente, que nos amamos sabiendo lo que somos. No esperamos otra cosa. Todos estamos en el taller del Maestro siendo trabajados por Él. Y entonces Pedro viene y dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, siempre su problema, el miedo, y comenzó a hundirse. Dio gritos, él era así de espontáneo, diciendo, Señor, sálveme. Eran alaridos, ¿verdad? Pero seguro, ¿cómo cree usted que el Señor responde cuando usted le da gritos? Señor, sálveme. Lo más contento es que lo conoce, Él lo ama profundamente. Señor, sálveme. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo tuvo que agarrar con fuerza y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Pedro no tenía más fe que usted y que yo. Él era un hombre de poca fe. Diga conmigo, soy de poca fe. No necesito una gran fe, sino una pequeña fe en un gran Dios. ¿Sabe? Tenía la fe necesaria para hacer el ridículo. Tenía la fe necesaria para decir, ayuda, auxilio, sálveme. Tenía la fe necesaria para saber sus debilidades, que era pecador, quién era él, quién era su maestro, y continuar y seguir adelante en los propósitos de Dios. Y entonces dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Era solo para pegarle un susto a Pedro. Ese viento era solo para pegarle el susto. Entonces los que estaban en la barca vinieron, y ¿qué hicieron otra vez, hermanos? Y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Usted sabe que brota más la adoración de la gente imperfecta. Me decía Luz que la invitamos a ir con nosotros al retiro, porque ella, cuando fuimos al retiro en Semana Santa, no pudo ir por enfermedad, y yo quería que ella repusiera la experiencia, ¿verdad? Y ella me decía que cuando ella llegó aquí a esta casa y vio a todo mundo que cantaba, que adoraba, que adoraban a Dios con ganas. Hermanos, ¿sabe por qué adoramos a Dios con ganas? Porque nos sentimos pecadores. Porque a veces nos estamos hundiendo y tenemos que decir, sálveme, auxilio, socorro. Pero cuando usted es religioso y se siente tan bien, entonces se dedica a ver quién está adorando, quién no. Y hay que decir, vamos a parar para que, a ver, ¿van a adorar o no van a adorar? A ver, adore. No, hermano. Si usted no quiere adorar es porque no tiene la revelación, no lo conoce. Te vamos a llevar a conocerlo. Y cuando usted lo conozca, se va a dar cuenta quién es usted. Y cuando usted se dé cuenta quién es usted, le van a dar ganas de tirarse al piso
y decir, ¿cómo alguien tan bueno, tan santo me puede amar a mí? ¿Cómo no lo voy a reconocer? Porque el Señor le reveló que Él andaba buscando adoradores a la mujer pecadora de Samaria. No se lo reveló a la Virgen María. Se lo reveló a la mujer pecadora y le dijo, mi Padre busca adoradores. Y ella sabía más de hombres que de adoración. Pero se convirtió en una adoradora. Porque iba a poder entender cómo son los asuntos con Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 18, versículo 25. Dice aquí, esta es la parte más ruda de la vida de Pedro. Dice, estaba pues, ustedes saben que Pedro dijo dos cosas en la Biblia que son demasiado buenas. Cuando Jesús dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y entonces unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro levantó la mano, yo, maestro, yo. Él siempre quería a él de primero, ¿verdad? Verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos saber, hermanos. Eso es todo. Verdaderamente tú eres el Cristo. ¿Sabe qué quiere decir el Cristo? Con solo la traducción de la palabra Cristo. El ungido. Y el ungido era el que vino a libertarme donde me tenían esclavo. Tú eres el Cristo, el ungido, el que vino a libertarme donde me tenían esclavo, el único que me puede dar salvación, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, y usted, solo le faltó decir Petunio, porque no se lo reveló carne ni sangre. Los principales sacerdotes, los escribas, los estudiosos de ese tiempo no sabían quién era Cristo, porque para saber quién es Cristo usted lo tiene que tener por revelación. No se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro se sintió seguro, feliz, ¿verdad, hermanos? Claro, ahí nomasito le dijo, apártate delante de mí, Satanás. Ahí mismo, el capítulo que sigue. Ya. Hermanos, puede volverse a dar a par y decir, usted se me parece a Pedro. No es cierto, hermanos. Yo a veces voy llegando de un ayuno, de una vigilia, me siento de lo más ungida. ¡Qué tremendo! ¿Cómo vengo de la presencia de Dios? Y meto la pata. Ahí mismo la meto. La pata, digo la palabra mágica. Ya. Sí, así somos, hermanos. Ya el Señor lo sabía. Y otra palabra que dijo Pedro tan maravillosa, cuando el Señor le dijo, todos los discípulos, cuando ya el Señor les habló del verdadero discipulado, dejándolos se fueron. Y Jesús se volvió y les dijo a los 12, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro se volvió, es que qué lindo ser como Pedro, ¿verdad, hermanos? Así, uno mismo, lleno de temores, lleno de aventuras, lleno de, a ratos me hundo, a ratos veo la gloria de Dios, pero permanezco, pero no porque sé quién soy yo solo, sino porque sé quién es Él. Si me miro a mí mismo, como dice la canción, yo fracasaré, pero si miro a Cristo, todo lo puedo en Él. Y entonces, cuando el Señor les dice, si ustedes quieren irse, váyanse también, entonces Pedro se vuelve y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando a mí me han dado ganas de dejar todo y irme, siempre me acuerdo de eso. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Estas fueron dos de las grandes revelaciones de Pedro. Pero con sus grandes revelaciones, cuando el Señor les habló de ser crucificado y le dijo, Pedro,
tú me vas a negar. Cuando Pedro le dijo, Señor, cuando Pedro empezó a sentirse demasiado bien consigo mismo, a confiar en sí mismo, le dijo, Señor, aunque todos ellos lo nieguen, yo nunca. Pobrecito Pedro, hermano. Ah, pecadito, ¿eh? Ah, pecadito, Pedro. Aunque todos estos lo negaran, yo no, jamás. Eso que hace fulano, yo he tenido una vida intachable. Mi testimonio. A veces el Señor, cuando yo dudo tanto de mí misma, me hace ver, me dice, Katia, nada más ve a la gente que se jacta de buenos testimonios, ¿dónde está? ¿Están mejor que usted? No, Señor, de verdad es Cristo en mí la esperanza y gloria. Es Cristo en mí. Y cuando Pedro dijo eso, aunque todos te negaran, yo jamás te negaría. Le dijo, ay Pedro, esta misma noche me negarás 3 veces. Y le puso un gallo para que cantara. Usted sabe. Y le dio una señal que el gallo cante, hermanos. Yo digo que desde ese día Pedro seguro no podía ni ver los gallos. Solo quería arroz con pollo, Pedro. ¿A cuánto les ha cantado el gallo? ¿Ah? Sí. Ay, sí. Hermanos, y Pedro confiando en sí mismo, y Jesús le dice, no, esta noche. Ahora, Jesús le dijo, esta noche me negarás 3 veces, no te quiero ver nunca más en mi vida. No, hermanos, ya él, desde que lo llamó, ya Jesús se sabía el final de la historia. El Señor se sabe el final de la historia suya. Él se la sabe, pero Él sabe el proceso que tiene que llevar día con día. Él lo sabe, hermanos. Es que es aquí donde cuando usted entiende eso, nunca se quiere ir de la par de Jesús. Nunca. Y entonces aquí en el versículo 25 del capítulo 18 dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uy, qué doloroso, ¿verdad? No lo soy. Usted sabe con lo que amaba él a Jesús, porque él lo amaba a Jesús. Lo amaba. No lo soy. Estaba dándose cuenta quién era él. Estaba confirmando las palabras de apártate de mí, yo soy un pecador. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, porque para peores siempre hay testigos, hermanos. Siempre hay testigos. El que él le cortó la oreja tenía un pariente que él había visto cuando Pedro, según él, porque amaba tanto a Jesús, le cortó la oreja al otro. Porque así somos nosotros. A veces lo más valientes por Jesús, pero a veces nos ganan los temores y nos hacen hacer lo que no queremos hacer. Pero ahí estaba el pariente. No te vi yo en el huerto con él. Ay, soplito, qué testigo, ¿verdad? No te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez. Y enseguida, ¿qué hice? Cantó el gallo. El gallo ya sabía el momento exacto que tenía que cantar. Temor. Ese temor lo hizo negar todo el amor que él tenía por su maestro. Vamos a San Juan 21. San Juan 21, versículo 1. El Señor, que es tan bueno, dice, ahora sí, ya casi me voy, dice el Señor, pero a Pedrito le vuelvo a hacer otro milagro. Qué bueno que es Dios. ¿Cuántos quieren ese Jesús, hermanos? San Juan 21, versículo 1 dice, esto ya Pedro había negado a Jesús, ya había llorado amargamente. Ustedes saben que la historia dice que se le hicieron surcos de llorar a Pedro. Es que cuando la Biblia dice que lloró amargamente, es que lloró amargamente.
Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Este es el Cristo resucitado ya, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Ustedes creen que los hermanos dijeron: Pedro, ya no jugamos con usted? Usted negó al maestro, a Pedro ni allá viene, pero volvámosle la cara. Le vamos a hacer la ley del hielo, eso que no lo soporto en las iglesias, de la ley del hielo, ¿verdad? Le vamos a hacer la ley del hielo, ya ese no tiene, no, hermanos, los propósitos de Dios seguían, y esos eran discípulos de Jesús. Es muy diferente ser discípulo de Jesús que miembro de una iglesia. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche otra vez no pescaron nada. Y seguro Pedro pensando en la negación, ¿verdad? Pensando: ay, si estuviera el Señor, me acuerdo aquella otra noche que tampoco habíamos pescado nada, cuando el Señor me llamó. Es que a veces repetimos la historia, hermanos, y la vamos a repetir hasta que el Señor quiera y nos ayude. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cuál había sido la última vez que lo habían visto? Desfigurado, muerto en la cruz. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Entienden, hermanos? Él estaba preocupado porque ellos no tenían que comer. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es que él era así, de intrépido, ¿verdad? De adelantado. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra sino como 200 codos. O sea, ellos tenían que sacar la barca, pero Pedro quería ir de adelantado nadando para llegar primero donde estaba el Señor. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yo creo que Jesús ese día madrugó a hacer pan, o fue a la panadería a traerles pan. Allá están otra vez, igual que al principio, no han pescado nada. Qué lindo como el Señor no nos va a dejar nunca, hermanos, ni se va a cansar de nosotros nunca. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena. ¿Cómo eran los peces, hermanos? De grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahí estaba el milagro del Señor. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y repartió el desayuno, asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Probablemente, si usted es el que más mete la pata, llegue a ser pastor. Qué tremendo, porque seguro el Señor dice: solo quien se ha equivocado puede tenerle paciencia a los que se equivocan. ¿Verdad que sí? Y
Y si no quiero entrar en ese detalle, pero ustedes saben que no eran las mismas palabras. Cada vez que le decía me amas, usaba un vocablo del griego diferente. Uno quería decir me amas, te puedes emocionar por mí, me quieres. Y el otro quería decir me puedes amar con un amor inteligente, porque Pedro a veces lo amaba con un amor un poquito torpe, hermanos. Me puedes amar de verdad con un amor serio, inteligente. Algunos aman al Señor de una manera tan seria que no se pueden emocionar por Él. Y algunos lo aman solo con emociones y no pueden amarlo con un amor inteligente. Pero el Señor le dijo, Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, venga. ¿Y por qué el Señor no llamó a Tomás o a Juan? Porque ese momento era una reconciliación entre Pedro y él. Y después de haberlo negado, iba a ser el pastor y estaba a punto de tirar la red y pescar 3,000 peces después de que viniera el Espíritu Santo sobre él. Qué maravillosos son los propósitos de Dios con la vida de nosotros. Y hay un último detalle que quiero que veamos de la vida de Pedro. Ya Pedro siendo un ministro, ya Pedro siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, habiéndose superado tanto a sí mismo, al igual que el hermano que les conté que le dio el derrame, seguía siendo Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, cuando Pablo está en Antioquía, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ay, Pedro seguía teniendo problemas. Dígale al hermano que está a la par. Va a seguir. Y sigue. De ahí, hermanos. Si cada situación adversa que usted tiene se decepciona, ¿cuántos ya no estarían? De ahí es que hay que tener persistencia, perseverancia. De ahí que va a ser uno. Estamos aquí no por quién somos nosotros, sino por quién es Él. Y entonces dice, era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque ¿qué tenía Pedro ahí, hermanos? Dígalo conmigo, tenía miedo, dice Pablo. Era la debilidad de Pedro, tener miedo. Porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era tan amoroso, Pedro lo arrastraba a la hipocresía. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ahí tenemos como Pedro, ya la iglesia montada, ya siendo un hombre maduro en Dios, ya pastoreando, viene y el temor le hace hacer algo incorrecto otra vez y tener que ser reprendido por Pablo. Pero ustedes creen que Pedro y Pablo terminaron enemistados. No, hermanos, ellos se reconocían. Y Pedro en sus cartas habla del hermano Pablo. Y para terminar, quiero que leamos un texto donde este Pedro, ya trabajado, muy trabajado por el Señor, porque cuando el Señor llamó a Pedro solo veía la vasija que él iba a ir perfeccionando, hermanos. Nos da este consejo a nosotros para que no nos desalentemos en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, y con esto terminamos. Dice, Primera de Pedro 5:10. Léalo conmigo. Si quiere se pone de pie y lo leemos juntos. Léalo conmigo. Dice, esto lo escribió nada más y nada menos que Pedro. Léalo, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.